Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Vacunar a 33 millones de personas. Este es el título de mi vídeo y en él quiero exponer algunas reflexiones, algunas ideas en relación con la campaña de vacunación que va a comenzar en España en enero, durante el mes de enero, y en el Reino Unido pues la próxima semana, el martes se cree. Y por supuesto en los restantes países de Europa y en otros países del mundo. Podemos decir que hay muchas dudas y bastante incertidumbre sobre esta campaña de vacunación. En primer lugar, porque parece ser que hay muchos sanitarios que no están seguros de la eficacia a largo plazo de este tipo de vacunas, de ARN mensajero, y tampoco de las que están aplicándose, por ejemplo, ya o poniéndose en China y en otros países, en Rusia, etcétera. ¿Por qué? Pues simplemente porque pueden producir quizás en el futuro pues algún tipo de cáncer o otras enfermedades graves, y por eso se entiende que hay un nivel de riesgo, aunque se supone que son seguras por las pruebas realizadas hasta ahora, pero son seguras a corto plazo o a medio plazo, pero a largo plazo no se sabe cómo va a ser el resultado. Ante este tipo de incertidumbres, de dudas, pues parece ser que hay bastantes sanitarios que probablemente albergan muchas dudas acerca de poder ponérsela, porque temen por su salud. Y parece que entre la población, pues sobre todo la que es menor de 65 años, pues no hay pues una voluntad muy clara de ponerse la vacuna, por lo menos una parte de la población considerable. En cualquier caso, además de estas dudas que están surgiendo, parece claro que para conseguir la inmunidad de grupo o la inmunidad de rebaño se necesita que aproximadamente un 70% de la población que vive en España pues se vacune, lo que daría una cifra de 33.130.000 personas, teniendo en cuenta que la población a 1 de enero de 2020 es de 47.329.981 personas, y teniendo en cuenta que también en España viven 5 millones de personas de otros países. Ciertamente, la campaña de vacunación que va a poner en marcha parece ser el Ministerio de Sanidad a partir de enero, según ha dicho el ministro Illa, pues pretende vacunar del orden de 15 o 20 millones de personas desde enero hasta mayo o junio, desde enero a junio aproximadamente. Pero esto realmente puede ser insuficiente. Parece que tampoco se ha explicado muy bien si una vez que se llegue a la cifra de 15 o 20 millones de personas inmunizadas por la vacuna, aplicando dos dosis de vacuna de Pfizer o de otra vacuna, esto será suficiente, y probablemente no lo será. En primer lugar, porque habrá mucha gente que se niega a ponerse la vacuna, probablemente, y esto hará que la cifra proyectada pues quizás no se llegue a cumplir. Por otra parte, el laboratorio Pfizer también ha congelado un poco la euforia existente en relación con la vacuna del coronavirus, ya que admite que solo podrá producir antes de fin de este año la mitad de las dosis previstas en 2020. Tenía previstas 100 millones de dosis y parece ser que va a poder producir 50 millones de dosis porque hay problemas con la adquisición de materias primas en Europa y en Estados Unidos para elaborar esta vacuna de Pfizer, que además tiene otra particularidad, que hay que ponerla en 2 dosis, con una cierta separación temporal de semanas. Por otra parte, el Reino Unido ya había autorizado la administración de este antídoto, de esta vacuna de Pfizer, y veremos a ver cómo se va desarrollando la vacunación. Por otra parte, por ejemplo, también está claro que el laboratorio Pfizer mantiene sus proyecciones de producir más de 1.000 millones de dosis durante el año 2021. Veremos si esto se consigue de verdad o no, porque si ahora ya hay una escasez de materias primas a finales del año 2020, veremos lo que sucede durante el año 2021. Ojalá que no haya esa escasez de materias primas para la fabricación o elaboración de las vacunas. Por otra parte, hay un problema con las vacunas, sobre todo con la de Pfizer y de Moderna, que es que tienen que administrarse en 2 dosis, lo cual supone un problema logístico de grandes dimensiones, porque al cabo de 3 o 4 semanas hay que volver a poner la siguiente dosis, la segunda dosis, podríamos decir, y esto supone unos problemas de organización, de logística, de distribución, etcétera, de control tremendos, creo yo. En cualquier caso, pues se puede tener una mentalidad positiva en relación con la vacunación, por supuesto.
sobre todo si se aplica a las personas de riesgo, grupos de riesgo, como mayores de 65 años, especialmente enfermos crónicos, sanitarios, profesores, etc. Realmente el espacio, como ya dije anteriormente, de 3 semanas, en el caso de Moderna, y de 4 semanas para Pfizer, como ya comenté hace un momento, va a complicar la logística y también la producción. Además, la de Pfizer necesita pues menos 80 bajo cero para poder mantenerse bien mientras se va distribuyendo por los centros hospitalarios o sanitarios, y eso también plantea pues una serie de complicaciones indudables. En cualquier caso, sigue habiendo muchos interrogantes, porque si es verdad que una gran parte de la población o una considerable parte de la gente, como la vacuna es voluntaria, no se la quiere poner por miedo a riesgos posibles de posibles enfermedades en el futuro, cánceres, etcétera, porque eso todavía no está comprobado. Simplemente se ha comprobado a corto plazo, que parece ser que es segura, pero a medio o largo plazo no se ha comprobado, con lo cual pues especialmente los sanitarios tienen muchas dudas sobre si ponérsela o no. Por ejemplo, también se puede decir que hablar es muy sencillo, el papel lo soporta todo, pero de lo que se habla, de lo que se dice, de lo que se proyecta, hacerlo realidad es más complicado. ¿Será suficiente, por ejemplo, con vacunar a 15 o 20 millones de personas en España, o será algo claramente insuficiente? Con pues estos millones de personas vacunadas, que supondrá poner pues 40 millones de dosis de vacunas, si son 20 millones, ¿se alcanzará la inmunidad de grupo o de rebaño, o también será insuficiente? ¿Habrá que vacunar a más de 33 millones de personas en España para vencer realmente el coronavirus? ¿O eso no se llegará a hacer nunca? Es otro interrogante que nos podemos plantear claramente y que no está resuelto y que habrá que esperar. Yo creo que se está improvisando demasiado en todo. Por ejemplo, desde el Ministerio de Sanidad y en general desde los gobiernos de los países deberían informar de todos los detalles de estas cuestiones y de previsiones a largo plazo, o por lo menos a medio plazo. ¿Qué pasará después de junio? ¿Se seguirán poniendo más dosis de vacunas hasta inmunizar prácticamente al 70, al 80% de la población, o al 90%? ¿O eso consideran que no será necesario, o que sí lo será, etcétera, etcétera? Luego también hay otra cuestión que a veces no se desarrolla mucho o no se explica mucho en los medios de comunicación, aunque es verdad que aparece en algunos informativos o en algunos programas relacionados con el coronavirus, y es que realmente las pruebas PCR, por ejemplo, aparentemente, según dicen los medios, tienen una seguridad del 90 al 94%, pero es que ese 6% de inseguridad suponen cientos de miles o millones de personas que hacen la PCR a veces 2 o 3 veces y no da el resultado que tendría que dar. Por ejemplo, si la persona está ya infectada de coronavirus y tiene fiebre y tiene todos los síntomas, a veces hay muchísimos casos en que se hace la PCR, según dicen los sanitarios, y que la PCR falla. Si falla un 6% de las veces o un 10% de las veces, supone que falla para muchísimas personas, para cientos de miles o millones de personas en un país, y no digamos ya en varios países. Esto pues parece ser que no se dice suficientemente, y habría que tener también en consideración este tipo de cuestiones. En definitiva, la cuestión de la vacunación en masa es una cuestión complicada, compleja. Luego también está el aspecto de la voluntariedad de la vacuna. En España las vacunas no son obligatorias, y esto puede hacer que pues, una considerable parte de la gente no se la quiera poner. Y entonces esta campaña de vacunación, que tanto se ha anunciado a bombo y platillo, pues puede ser que no tenga el resultado esperado. Ojalá que lo tenga y que elimine el coronavirus de nuestras vidas, en cierto sentido, ¿no? Pero también puede haber dudas al respecto, en el sentido de que si no se impone como obligatoria, pues puede haber millones y millones y millones de personas que no se la quieran poner, y eso será así. Por otra parte, si se quiere pedir que la gente cuando salga al extranjero se tenga que vacunar, eso parecería contradictorio con la voluntariedad de la vacuna en las personas que están dentro de cada país. Sería algo ilógico y contradictorio. Si se impone la obligatoriedad de la vacuna, pues sería con todas las consecuencias, y yo creo que para toda la población, salga del país al extranjero o no salga. Sería lo lógico y lo racional, en mi opinión y a mi juicio. En cualquier caso, como se puede ver, hay muchísimos interrogantes todavía por resolver, pero esperemos que se resuelvan positivamente. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo.
Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México. El que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Muchas gracias a todos y hasta siempre.